con él en un sinnúmero de ocasiones para consultar precisamente este tipo de temas. Como siempre, muchas gracias, doctor González Mares. Buenos días. Muy buenos días, Marcelo, y a toda tu audiencia. Pues háblenos un poco a ver de qué se trata, qué es esta influenza, qué diferencias puede haber en sintomatología o en lo de las vacunas, ¿verdad? Si, por qué la vacuna no responde a esta nueva cepa, en fin. ¿Qué tenemos que saber, doctor, de esta nueva variante? Claro que sí, Marcelo. Bueno, para empezar, si vamos a hablar de las vacunas, sí. Efectivamente la vacuna, si bien no está dirigida específicamente contra esta subvariante, que es una mutación nueva y que va más allá de lo esperado de las mutaciones que hace influenza año con año, porque el virus de la influenza no es igual cada año. Sabemos que existen algunas mutaciones y lo hace un virus nuevo en cierta forma, pero con una estructura que ya conocemos, una estructura idéntica todos los años. Entonces, esa pequeña variación, lo que sucede es que los anticuerpos que se generan por vacuna tienen un esquema muy similar al de una llave y una cerradura, donde la llave tiene unas muescas, una dentada, que tiene que quedar exactamente en la cerradura para que pueda acoplarse y abrir. En el caso de los anticuerpos, así funciona. Y ya con que haya una pequeña variación en la cerradura, ya esa llave ya no va a poder abrir esa cerradura o candado. Entonces, así funcionan los anticuerpos, con una variación, aunque sea menor, y obliga a formar una nueva llave. Y las vacunas que tenemos actualmente sí son útiles. Las vacunas que se aplican tanto en el medio privado o en el medio institucional sí protegen contra esta subvariante o subclado de variante K de la influenza H3N2, que es la influenza estacional, y que no nos va a agarrar desaprevenidos. Por ejemplo, en el 2009, cuando tuvimos la gran pandemia por influenza H1N1, pues teníamos más de 90 años sin tener H1N1 circulando. Ahora llegó y se integró y ya quedó circulando para siempre. Y H3N2 es un virus de la influenza estacional o gripe estacional que ya se conoce y que ha venido circulando desde hace muchos años, pero que ahora esta subvariante tuvo una modificación un poco mayor a las esperadas, pero debido a que las personas que se vacunan año tras año contra influenza y las que se vacunaron este año, sí están formando un anticuerpo y su memoria inmunológica, su capacidad de formar nuevos anticuerpos, va a ser muchísimo mejor y va a ser mucho más rápida al encontrarse con la subvariante o subclado de la variante K de influenza. Entonces, sí se recomienda que se vacunen las personas que no están vacunadas todavía contra influenza, aunque ya estamos en plena temporada de influenza. Sí se recomienda que busquen la vacuna en el sector salud o en el medio privado, y que están prioritariamente dirigidas a niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas que estén que hayan pasado el primer trimestre, es decir, si ya los primeros 3 meses de embarazo se recomienda no vacunar, pero después sí, o que estén lactando, personal de salud o personas que tienen diabetes, que tengan presión alta, que tengan obesidad. Esas vacunas, esas personas se tienen que vacunar. Y también todas las personas que están en edad laboral o que asisten a niveles educativos como la universidad, que pueden hacer brotes dentro de un aula, porque esa es una característica que tiene esta subvariante, es que es más contagiosa que el resto de las vacunas de influenza, que de por sí son muy contagiosas. Entonces, en ese sentido, de la otra pregunta de qué cosa es la influenza subclado K, pues ya en parte ya lo respondimos, pero sí es un virus nuevo, es un virus que por ahí las autoridades están diciendo que no tiene la capacidad de hacer una nueva pandemia. Por definición sí es una pandemia, porque se está observando en todo
del planeta. Comenzó en Australia, en algunos países de Oceanía, se extendió a Asia y luego hacia Europa, ya llegó a Estados Unidos y pues también ya tuvimos los primeros casos reportados el día viernes en Secretaría de Salud, que ya está circulando este virus aquí como era esperado. No Sí. teníamos por qué, no tenemos nada de especial para decir que no nos iba a llegar un virus Estos respiratorio. Hay que recordar que los virus respiratorios, sí, llegan por contagio estos, doctor. sí, se dan por contagio y era cuestión de tiempo para que los tuviéramos, pero sí se recomienda fuertemente que las personas se vacunen, que eviten las reuniones tumultuosas. Ahorita estamos en temporada de posadas, en las escuelas y trabajos se hacen reuniones multitudinarias. Sí se recomienda pues tener mucho cuidado. Sí. Saludo de etiqueta, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas si alguien tiene síntomas catarrales y tener en la medida de lo posible lugares ventilados. Esas serían las recomendaciones, Sí. no farmacológicas sino vacunológicas, que se tienen que tomar para disminuir el riesgo de infectarnos por este tipo de influenza. Sí. ¿Qué tan agresiva o qué síntomas y comparándola con la influencia estacional, la que comúnmente conocemos, doctor? Se considera que esta es una subvariante de relevancia médica o de importancia médica porque sí tiene una capacidad infectiva mayor a las otras influencias. Sin embargo, hasta ahorita no hemos observado un incremento en la hospitalización de pacientes que estén cursando con influenza. Las personas que puedan cursar con esta enfermedad, en su gran mayoría van a poder estar en casa. Los antivirales que contamos para la influenza estacional también le pegan muy bien a esta subvariante. Sí. Son pues antivirales que se pueden encontrar prácticamente en todas las farmacias y no se ha reportado hasta ahorita, yo no he encontrado ningún desabasto y al igual que otras influencias se recomienda reposo, beber abundantes líquidos, estarse midiendo la temperatura y la oxigenación y tomar medicamentos para el control de los síntomas, como puede ser paracetamol y en algunos casos también antihistamínicos o antitusivos. Desde luego se recomienda no automedicarse. Es importante reconocer que ante una influenza, que mira Marcelo, normalmente decimos que la influenza es como una gripe fuerte, pero la verdad es que la influenza es un tipo de neumonía, solo que no nos da una neumonía fuerte a la gran mayoría de las personas. Sí. Pero este virus de influenza tiene la capacidad de generar neumonías, así como lo fue también coronavirus. O sea, todos sabemos que COVID genera síntomas respiratorios o catarrales muy fuertes y eventualmente algunos casos terminan en una neumonía severa. Pero lo mismo sucede con influenza. El problema no está en los síntomas respiratorios superiores, sino en los síntomas respiratorios inferiores, más allá de la garganta hacia abajo, que puede ser una neumonía. En ese sentido, si esas personas que realicen una neumonía podrían además necesitar de algunos antibióticos y algunos de ellos tendrán que hospitalizarse porque son antibióticos que se deben recibir vía intravenosa. Pero la gran mayoría no. Lo que sí es importante es que si una persona tiene sintomatología, busque atención médica o se haga una prueba casera contra influenza y si está positivo, pues que se reporte hacia su escuela, sus trabajos, para que tenga un aislamiento, incluso dentro de su misma casa, que tenga un aislamiento y que reciba atención médica para disminuir el riesgo de contagio. Y los que no están vacunados, nuevamente se les invita a que vayan y reciban las vacunas. Cuando si pone una atención, hay hasta módulos de vacunación que se ponen en los centros comerciales, afuera de las escuelas. Hay muchos lugares donde se ofrece la vacuna. Hay suficiente vacuna por el momento. Se podría todavía disminuir mucho el impacto de lo que estuvimos viendo en las pasadas semanas en Estados Unidos y en Europa, donde sí se incrementó el número de consultas por atención a casos de influenza,
pero también por fortuna no ha habido un impacto muy importante en cuanto a decesos. Sí. ¿Quiénes están más propensos, doctora, a generar o a desarrollar pues estos cuadros que nos hablan ya pues más preocupante, la neumonía, la necesidad de antibióticos, personas con qué características? Sí, son todas aquellas personas o niños y niñas menores de 6 años de edad, los adultos mayores de más de 65 años, las personas que de cualquier edad viven con alguna forma de diabetes y que no estén bien controlados, por ejemplo, las personas que usan insulina o las que no usan insulina pero no llevan un adecuado control de su diabetes, las personas que reciben inmunosupresores por artritis o lupus, personas que trabajen en hospitales desde las áreas, todas las áreas de hospital, incluso personas que se dedican al mantenimiento, etcétera, pero están en un riesgo mayor, y aquellas, las mujeres embarazadas y en lactancia, son las que tienen más riesgo de generar una enfermedad severa. Las mujeres en lactancia no es que tengan un riesgo de generar enfermedad severa, la embarazada sí, pero la mujer en lactancia, pues si ella se enferma, ya casi por contacto epidemiológico, pues su bebé también se va a enfermar. Por eso es que la mujer en lactancia también debe vacunarse. Y muy importante, y se me estaba olvidando, y es yo creo que el más importante, personas fumadoras, ya sea de vapeadores o de tabaco, tienen un riesgo muchísimo más alto de generar enfermedad severa por influenza. Hasta 20 veces más alto el riesgo que personas que no consumen estos productos. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué tienen más riesgo ellos? Así es, porque el introducir los irritantes que contiene el tabaco o que contienen los aceites, las esencias que tienen los vapeadores, generan una disminución en la movilización de los cilios, que es un tipo de terciopelo que tenemos en la vía respiratoria, sobre todo en la vía respiratoria inferior, y estos se están moviendo como si nos imagináramos un cepillo de dientes que tiene muchos pelitos. Estos tienen una movilidad que permiten que estén arrastrando partículas de polvo, bacterias, virus hacia el exterior, y cuando las personas que fuman paralizan estos cilios. Entonces, con mayor facilidad, el polvo, las bacterias o virus que llegan a la vía respiratoria, pues se pueden quedar ahí por un periodo más prolongado de tiempo y generar replicación y por lo tanto enfermedad. Entonces, te estaba olvidando el grupo, creo yo, que es más importante. Mira, ahí está muy claro, ¿verdad? La explicación de por qué los fumadores de cigarros tradicionales, convencionales, y los de los electrónicos o vapeadores pueden estar más propensos a esto. Doctor, nada más ya por último, así muy breve, sabemos que tienen tiempo aquí muy limitado, el asunto de la varicela. Es que nos decía la vez pasada que platicamos, ya nos los advertía, estamos encontrando varicela en esta época del año. La varicela, lo recordamos muy bien que nos dijo, es más de la estación de primavera, de Semana Santa. ¿Cuántos niños no se han enfermado o han contraído este virus? Y resulta que pues en una secundaria brotó ahí la varicela, cerca de 20 casos, ¿no? ¿Qué podemos entender de lo que está pasando aquí, doctor? ¿Por qué este número de casos y en esta época del año? De ese brote, sabes que no tuve yo conocimiento, sin embargo, ya lo comentábamos la vez pasada. Después de la pandemia, vimos una atemporalidad en la presentación de algunas infecciones que considerábamos casi exclusivas de ciertas estaciones. Y sí, poníamos el ejemplo de la varicela, como la varicela es una enfermedad de las primaveras, pero ahora todavía lo podemos observar a finales del otoño, como estamos en este momento. Entonces, para la varicela es una enfermedad prevenible por vacunación. Existe la vacuna, solo que el sector salud no se lo aplica de una forma
rutinaria o sistemática a todos los niños. Los papás tienen que pedir esa vacuna, tienen que exigir esa vacuna. Y también el sector salud prioriza esa vacuna para niños que asisten a guarderías. Sí. Pero pues ya cuando entran a la primaria es cuando tienen un riesgo mucho más alto, pues, o sea, finalmente los niños que asistieron a guardería y se vacunaron, pues esos niños ya están protegidos de por vida, siempre y cuando hayan cumplido las 2 dosis de la vacuna. Pero sí, los niños que entraron a la primaria y que no se vacunaron, ya sea en el medio privado o en el sector salud, son niños que tienen que buscar la vacuna, o los papás tienen pues que buscar la vacuna para esos niños, porque es una vacuna importantísima. La varicela, la gran mayoría de la audiencia adulta seguramente se acuerda que cursó con varicela y posiblemente cursó, pues si están escuchando esto es porque tuvieron una varicela no mortal. Sí. Pero la varicela potencialmente es una enfermedad letal, donde existe una forma maligna de la infección donde se llama varicela impetiginizada. Hay otra complicación muy severa que se llama miositis, donde se introduce una bacteria que le denominamos la bacteria come carne, genera pues necesidad de hacer debridamientos muy, muy extensos, a veces se quitan grandes extensiones de piel y de músculos, y otra complicación que es la varicela necrótico hemorrágica, donde se genera un tipo de varicela y que genera un cuadro en cierta forma similar al dengue hemorrágico, porque bajan muchísimo las plaquetas y son niños, en su mayoría porque son niños los que se enferman, son niños que pueden fallecer por complicaciones de hemorragias internas. Y las otras complicaciones que son menos comunes, pero que también se pueden dar y que también se previenen por la vacunación, son las enfermedades viscerales, por ejemplo, la hepatitis por varicela, la neumonía por varicela y la encefalitis por varicela. La encefalitis por varicela es un tipo de infección al cerebro por el virus de la varicela y se mueren el 100% de los niños. En el caso de las neumonías por varicela, la letalidad es muy alta. Es una letalidad que va por arriba del 80% también. Pero igual en ese tipo de neumonías, sí, algunos niños han sobrevivido. Y las hepatitis por varicela tienen una letalidad menor, pero también es una infección severa. Entonces, es una complicación severa. Sí hay que decir que es una enfermedad en su mayoría de un curso benigno, transitorio, autolimitado, pero que eventualmente puede tocar la mala fortuna de que se compliquen. Entonces, sí, papás que estén escuchando el noticiero y no revisen sus cartillas, porque a veces decimos, es que mi niño tiene todas las vacunas. No, la vacuna de la varicela no viene en la cartilla. La vacuna de la varicela hay que anotarla en la parte de abajo, en la parte inferior derecha, donde dice otras vacunas. Revisen, si no tienen las vacunas de la varicela, vayan y busquen la forma de vacunar a sus niños, porque les van a salvar la vida. Bueno, doctor, como siempre, muchas gracias, doctor Alejandro González Mares, por esos minutos. A ustedes les concero. Gracias, muy felices fiestas a todos. Igualmente, 7:58, vamos a una muy, muy breve pausa, ya regresamos. Un corte rápido, porque la noticia sigue en movimiento. Estás en Expreso 24/7.